Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más a este entrenamiento continuo México contra el COVID. Como ustedes saben, todos los jueves tenemos sesiones de salud mental. En esta ocasión no pudo estar con nosotros el doctor Javier Mendoza, sin embargo, vamos a presentar a la doctora que nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña la doctora Ingrid Pita Ortiz. Ella es médica cirujana oftalmóloga, cuenta con una alta especialidad en retina y vítreo. Actualmente cursa otra alta especialidad en oncología intraocular y es adscrita a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz en la Ciudad de México. Doctora Ingrid, buenas tardes, le damos la bienvenida y la escuchamos con gusto. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que la plática de hoy sea de su agrado. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser hablar de la importancia de la salud visual en la salud mental. Y vamos a empezar con esta frase de Theodore Roosevelt. Es importante que la mencionemos porque Roosevelt decía, keep your eyes on the stars and your feet on the ground, que significa tener los ojos en el cielo y tus pies en la tierra. Y aquí denotando la importancia de cómo los ojos nos pueden llevar a pensar o a imaginar qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer en un futuro. Asimismo, hay que mencionar que, bueno, el globo ocular en sus 24 milímetros de diámetro tiene una conexión muy amplia a nivel del sistema nervioso central para la función visual. Sin embargo, se considera el órgano sensorial más desarrollado en nuestro cuerpo, ya que también no solamente está para ver, sino que una vez que nosotros tenemos el estímulo visual, también podemos desencadenar otras funciones más avanzadas como es el pensamiento, los sentimientos, la profundidad, la memoria, y esto es algo que afortunadamente nosotros podemos tener cuando tenemos una visión o una función visual completa. Hay que mencionar que 2.2 billones de personas a nivel mundial van a presentar problemas visuales, de los cuales más del 50% van a ser prevenibles y de los cuales más del 90% van a estar en países que apenas tienen un desarrollo económico suficiente. La mayoría de estos pacientes van a ser mayores de 50 años y de 5 pacientes con problemas visuales, 4 casos son prevenibles. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante en donde la salud de todo nuestro país, bueno, a nivel mundial más que nada, está carente. Muchos de los casos simplemente no pueden ser tratados porque no tienen el acceso a un médico o a un especialista oftalmólogo para poder darles el tratamiento apropiado. Y en muchas ocasiones, casi más del 40%, estos casos se pueden corregir solamente con unos lentes. Hay que mencionar que en nuestro país 30% de la población tiene problemas visuales, de los cuales, como les comentaba, el 43% son errores refractivos que podemos corregir con lentes. Desgraciadamente, muchos de estos son niños y que no tienen al alcance la posibilidad de tener unos lentes. Y esto hace que su desarrollo se vea limitado, tanto académico como en su persona. El resto de los pacientes van a tener otras patologías un poco más serias que sí requieren un tratamiento más directo, como la catarata, la retinopatía diabética, la degeneración macular relacionada a la edad y por último el glaucoma. Hablando ya de la salud mental, vamos a adentrarnos un poco más en qué es la salud mental. La salud mental la podemos definir como el estado emocional, psicológico y social de un ser humano. Es esta salud la que nos ayuda a determinar cómo vamos a manejar los problemas de estrés, los problemas de ansiedad, cómo nos vamos a relacionar con otras personas en nuestro trabajo, cómo vamos a llevar ciertas actividades, la manera en la que tomamos decisiones o la manera en la que simplemente llevamos nuestro día a día. Por eso es que la salud mental no es solamente el no estar tristes, no estar ansiosos, sino que es un conjunto completo que nos hace estar estables y poder llevar a cabo las actividades del día a día de una manera en donde nosotros nos sintamos bien. Se ha relacionado mucho el estímulo de la corteza visual con los gustos y los sentimientos. De hecho, se cree que son las respuestas visuales las que inician los estímulos de los sentimientos y se han hecho estudios, tanto como resonancia magnética como con electroretinogramas, viendo
que una vez que un paciente se le estimula con una imagen que le causa gusto, que le causa desagrado, el estímulo a la corteza visual es tan grande que ocasiona que otras partes del sistema nervioso central se estimulen al mismo tiempo y nos den esa parte del sentimiento. Cabe mencionar que no necesariamente solamente vamos a tener emociones o expresiones obtenidos por la vista, ya que, bueno, los pacientes que tienen discapacidad visual también van a tener estos tipos de estímulos. Sin embargo, el procesamiento visual de las imágenes, como una sonrisa, una lágrima, un levantamiento de la ceja, nos puede dar una relación y un reconocimiento de las personas y de las emociones a nuestro alrededor. Y esto va a estimular en los pacientes más jóvenes y en los pacientes también en edad un poco más adulta, que relacionemos estas emociones y a veces hasta copiemos las expresiones que nosotros vemos en otra persona. Entonces, no simplemente es el hecho de sonreír o de llorar, sino de la manera en la que se hace. Y esto se vuelve un poco de complicidad. Tanto como le sonríes a un amigo, le levantas una ceja queriéndole dar a entender algún secreto, como cuando nuestras madres nos hacen un gesto queriendo decir que nos tenemos que quedar tranquilos. Y todos estos son reconocimientos que inician a través del globo ocular, se van a la corteza visual y a partir de ahí hacen una serie de estímulos del sistema nervioso central, haciendo una memoria y un reconocimiento de cada una de las emociones o cada uno de los significados de nuestros rostros. Hay que mencionar que ciertas enfermedades oftalmológicas o el simple hecho de presentar algún tipo de disminución visual nos pueden dar depresión y ansiedad. Y muchas veces no es por presentar una alteración visual, sino por lo que conlleva el presentar esta alteración visual. Cabe decir que si nosotros presentamos una disminución de la visión, vamos a tener problemas para las actividades diarias como es manejar, como es correr, como es ver nuestra serie favorita, usar la computadora durante un buen tiempo, cocinar con altos grados de temperatura, cortar una cebolla, cortar una fruta, hacer nuestra agua preferida, lavar, etcétera. Entonces, hay que, pues, nosotros adentrarnos a la situación de nuestro paciente en el aspecto de que si tenemos un problema oftalmológico, no solamente es el perder la visión, sino también perder muchas de las actividades que nuestros pacientes hacen y que son parte de su día a día. Es muy importante, por ejemplo, para las personas de la tercera edad que tienen su Biblia. Eso es como muy frecuente que llegan las pacientes y dicen, es que ya no lo puedo leer. Y eso les ocasiona una ansiedad muy importante que no es reversible solamente con el tratar su problema visual. Mencionando nuevamente el tipo de problemas visuales, quiero mencionar aquí que 36 millones de personas a nivel mundial son ciegas. Y eso quiere decir que no perciben más que luz o no perciben ni siquiera luz. Y 217 millones de personas tienen baja visión. Y la baja visión está simplemente definida como aquella visión que no es útil para las actividades diarias. Eso tiene que ser valorado tanto por campo visual como por capacidad visual y se prevé que estas cifras se vayan a duplicar en 30 años. ¿Esto por qué? Porque una de las enfermedades que están relacionadas con la baja visión, es la degeneración macular relacionada a la edad. Y en nuestros países que ya están en vías de desarrollo y en los países ya desarrollados, la sobrevida se ha incrementado en los últimos años y se prevé que en los próximos años siga aumentando. La coordinación visomotora es una de las partes que ocasiona un estímulo o que ocasiona el desarrollo más bien entre la relación entre el ojo y la mano. Y esto se presenta desde los primeros meses de edad. Es importante el presentarlo porque el ojo va a ser el que verifique la actividad o verifique el objeto que queremos alcanzar y posteriormente la mano va a ejecutar la acción. Cuando no tenemos este tipo de coordinación, se van a presentar muchas alteraciones. Y bueno, el desarrollo se presenta a partir de las 4 semanas de edad en este tipo de coordinación, pero más o menos a las 17 semanas de edad vamos a tener a un niño que va a mirar un objeto fijamente, se va a mirar la mano pensando que la mano tiene que alcanzar el objeto y nuevamente va a ver el objeto para
tratar de alcanzarlo. Una vez que lo alcanza y ya entonces entran otro tipo de sentidos, como es el tacto, entonces el objeto va a ir no solamente a la mano, sino también a la boca para poder experimentar tanto sabores como texturas. Además de esto, después de las 28 semanas, ya simplemente los ojos van a ir guiando las acciones. Ya no va a ser necesario que el niño vea directamente la mano para entender que la mano tiene que hacer esa acción. Y después de las 40 semanas ya tenemos la coordinación visomotora completa. Ya entre los 2 y los 11 años, la manipulación de los objetos se vuelve ya un poco más desarrollado y es cuando se empiezan a desarrollar las habilidades más profundas. Y es en este momento cuando los niños tienen una capacidad de aprender música, aprender a tocar un instrumento, aprender a pintar, por ejemplo, a esculpir. Y estas actividades se desarrollan gracias a que podemos ver un objeto y después podemos llevar esa actividad con la mano. Una vez que tenemos alteraciones con la coordinación visomotora, se pueden presentar alteraciones en general, como es el aprendizaje o principalmente para la escritura y la representación de los espacios, ya que no tenemos esta distancia que tenemos que tener entre un objeto y el otro, o no tenemos la capacidad de tocar qué tan grande es un objeto. Las alteraciones de los niños, además del problema para el aprendizaje, nos pueden presentar problemas de atención, problemas para el deporte y algo bien importante que en nuestros años hemos estado viendo, falsos diagnósticos de trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Y esto nos puede dar porque el 85% de la información que vamos a tener nosotros va a venir a través de la vista y el oído. Esto nos va a dar que si el niño tiene problemas para ver, gran parte de su planificación y aprendizaje se va a ver alterada y va a presentar un desinterés. Entonces, es importante que veamos que casi se duplica el porcentaje de los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuando tenemos un problema visual. Por lo que si nosotros sospechamos que tenemos un paciente con este tipo de trastorno, se debe realizar una valoración oftalmológica, ya que no todo paciente diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad es correctamente diagnosticado. Muchos de estos pacientes simplemente tienen un problema visual o un problema auditivo que ocasiona un desinterés y una pérdida de atención en sus actividades, que una vez corrigiendo estos problemas, podemos corregir también el trastorno de déficit de atención y por eso se le conoce como falso TDAH. En cuanto a la depresión y los problemas visuales, estamos hablando de ya algo un poco más complejo. Se ha visto que alrededor del 10.7 al 45.2% de las personas con enfermedades visuales van a presentar síntomas de depresión. Y esto nos da un factor de riesgo de hasta 2.8 para depresión por el simple hecho de tener un problema visual. Es importante mencionar que esto no solamente está presentado en pacientes que tengan mala visión, sino que se ha visto que, por ejemplo, en pacientes con una enfermedad llamada retinosis pigmentaria, que es una degeneración de la retina crónica e irreversible, que eventualmente va a dejar al paciente sin ver, el 26% de los pacientes va a presentar depresión aun cuando estén en estadios iniciales y tengan buena agudeza visual. Asimismo, en los pacientes con uveitis no infecciosa, es decir, con uveitis que se relacionan ya sean idiopáticas o con enfermedades reumatológicas, el 30% van a presentar depresión aún con buena agudeza visual. ¿Y esto por qué? Es el hecho de saber que tenemos una enfermedad oftalmológica que no tiene cura, que puede ser que aún cuando nosotros tengamos un seguimiento correcto o el tratamiento que está establecido hasta el momento, podamos presentar progresión de nuestra enfermedad y continuar presentando disminución de la visión. Y entonces estamos pensando a largo plazo qué es lo que va a suceder con nuestros ojos, qué es lo que va a suceder con nuestra actividad. Y en los niños esto es un poco mayor. Se presenta una mayor dificultad del desarrollo social y académico y se ha visto que en niños con daño visual a mayor edad se presenta un porcentaje mayor de depresión. Y esto se presenta porque en niños que nacen con alguna alteración congénita, si bien ellos ya saben que pues tienen un problema visual, ¿no? Pero nunca tuvieron esa capacidad o esa posibilidad de ver el objeto, de ver un entorno, de ver el rostro de alguien.
a diferencia de los niños que tuvieron una visión perfecta o una visión normal y posteriormente tuvieron una enfermedad que ocasionó un daño visual y una pérdida visual. Esto puede hacer que el niño empiece a añorar, volver a ver a sus padres, volver a ver alguna caricatura, la televisión, el entorno, sus mascotas, a sus amigos, y ocasiona una mayor depresión. En las escuelas, ya en pacientes adolescentes, el 55% de estos pacientes va a presentar depresión. Y esto por lo mismo de que en la adolescencia de por sí tenemos una alteración en la conducta, pues agregamos a eso un problema visual, una discapacidad visual, y los vuelve muy frágiles, los vuelve víctimas del acoso, del bullying, y los vuelve víctimas de toda esta situación que ellos no son capaces de soportar en muchas ocasiones. Y hay que mencionar que yo creo que aquí saben más que nosotros de esto, pero la ansiedad y la depresión no es lo mismo. La ansiedad es este estado de estrés, de pensar qué es lo que tenemos que hacer, de tener una cantidad de cosas encima, a diferencia de la depresión, que es esta sensación de tristeza, de que no tenemos futuro, de ganas de no querer hacer nada. Es esta separación de enfermedades. Y también la ansiedad es diagnosticada en el 35% de los pacientes que presentan un problema ocular. Igualmente no se relaciona con la agudeza visual y viene siendo lo mismo que les comentaba hace rato. Es el diagnóstico de un problema ocular que muchas veces no tiene solución o que no tiene un vuelta atrás, que si nosotros tratamos solamente vamos a ofrecer la misma visión que tiene actualmente, y entonces pensamos, me voy a quedar ciego, nadie me va a querer si soy ciego, qué tan rápido voy a perder la visión, qué tanto me va a afectar esta pérdida de visión a mis actividades, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer el otro, qué van a pensar mis familiares, voy a tener que renunciar a mi trabajo. Y entonces se vienen encima una serie de situaciones que vamos cargando en la espalda. Y entonces se viene encima un proceso de duelo por una pérdida que todavía no hemos llevado, un duelo precipitado. Y si el paciente no tiene un soporte familiar suficiente, un soporte por parte de psiquiatría o psicología, entonces se puede estancar en una etapa del duelo y presentar varios problemas secundarios a esto. Igualmente, en las pacientes que están en la edad de la adolescencia y están en la escuela, se ha visto que hay una menor autoestima, hay mayor ansiedad y entonces se disparan otros trastornos, como es el trastorno obsesivo-compulsivo, la paranoia, la hostilidad, se disparan otros tipos de agresividad. Entonces, el paciente empieza a presentar un rechazo hacia la sociedad, un rechazo hacia aquellos que lo rechazan a él también, y aun cuando no lo rechacen a él, como ya está en una fase ya autodefensa, entonces empieza a rechazar a los demás. Se evaluaron a los pacientes en este tipo de edad y los niveles eran muy, muy altos de ansiedad en pacientes con mayor discapacidad visual. Si nuestra función visual todavía conserva lo suficiente para poder llevar a cabo las actividades propias de la escuela, el nivel de ansiedad no es tanto porque hasta ese momento no hemos como comprendido qué es lo que está sucediendo. A su vez, aquellos padres con hijos que son diagnosticados con enfermedades congénitas visuales presentan hasta en un 34% niveles altos de ansiedad. ¿Y qué es lo que puede hacer que esto no se presente? Si nosotros tenemos un solo hijo, nosotros estamos bien remunerados en nuestro trabajo, al grado de que el faltar por las citas del oftalmólogo o las citas de rehabilitación no nos cause una pérdida económica, o saber que la patología ocular de nuestro hijo no es progresiva, o el saber o tener gran información de la patología ocular de nuestro hijo y de las oportunidades de tratamiento, esos son factores que pueden hacer que el nivel de ansiedad no sea tan elevado. Sin embargo, sí es importante que aún teniendo que prestarle directamente la atención al paciente enfermo, que es el hijo, también tengamos que voltear a ver a los padres. Ellos son los que van a cargar con el aprendizaje y la educación de estos niños que, como ya vimos previamente, van a tener un retraso en las actividades académicas y en el aprendizaje. Ahora, los problemas visuales en la edad adulta creo que es un tema que a todos nos atañe, ya que todos vamos a llegar ahí si toda la vida nos lo permite.
La edad adulta actualmente está presentando muchas complicaciones, ya que estamos llegando a la tercera edad, como dirían, de una manera físicamente bien, estables, con una buena actividad física, con suficiente energía, somos todavía económicamente activos. Sin embargo, se sabe que en esta población ya se cuenta con un 5% de depresión. Y si le agregamos un problema visual, este porcentaje puede aumentar hasta un 43%. Y esto nos puede dar también un mayor número o una mayor incidencia de pacientes con malos hábitos o preferencias por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, la inactividad física, la obesidad, y esto nos puede llevar a un deterioro físico y de nuestra salud física. Una de las patologías que actualmente estamos viendo con más frecuencia es la degeneración macular relacionada a la edad. Desgraciadamente, la degeneración macular relacionada a la edad tiene una relación directa con la edad. Entonces, mientras más grandes seamos, más probabilidad tenemos de presentarla. Y este tiene un factor de riesgo, un odds ratio de 1.53 para depresión, que es bastante significativo. Esto también está dado porque los pacientes, como el de la imagen, que llega con una degeneración macular relacionada a la edad en su variante húmeda o neovascular de un ojo y en su variante seca o no neovascular del otro ojo, piensan que con las inyecciones, que es el tratamiento indicado en este caso, van a recuperar la visión del ojo con la variante húmeda, similar a cómo están viendo con el otro ojo. Y esto en muchas ocasiones no es verdad. Entonces, el paciente tiene una expectativa al tratamiento que no va a ser cierta, y una vez que terminan el tratamiento o la fase de inducción del tratamiento, pierden esta esperanza y entonces es cuando caen en este tipo de depresión. También está relacionada a un 30% de ansiedad, y la ansiedad viene dada más que nada por la necesidad de buscar otro tratamiento. Y ahí es entonces cuando caemos no solo en problemas mentales en cuanto a depresión o ansiedad, sino que caemos en la desesperación, en la necesidad de buscar un tratamiento alternativo. Nos vamos a buscar el trasplante de retina, las células madres, nos vamos a buscar el veneno de las víboras, por ejemplo. Todas estas situaciones que son falsos médicos, que nos están dando falsas expectativas, pues son expectativas para el paciente que ya entró en este cuadro de ansiedad y de necesidad de un tratamiento extra. Otras alteraciones que podemos presentar en pacientes con problemas visuales en la edad adulta son todos estos. Si vemos, no son pocos. O sea, la dificultad de aprender, la anorexia o bulimia, los malos usos de sustancias psicoactivas o el abuso de los mismos medicamentos que ya son prescritos por su médico, la ansiedad y el estrés, hasta caer en cuadros de demencia, todo esto dado principalmente por el problema visual. En cuanto a las ideas suicidas, es importante que veamos que si sospechamos que el suicidio es una de las patologías más graves en nuestra población, que causa una gran cantidad de muerte, le agregamos un problema visual y entonces nos vamos a un factor de riesgo de 3.12, un odds ratio de 3.12, 3 veces más que un paciente que no tiene problemas visuales. Y a esto, pues nos presentan otros cuadros, las alucinaciones visuales. Las alucinaciones visuales están muy descritas en pacientes que tuvieron una pérdida visual bilateral. Y esto es porque una vez que vimos el mundo, vimos un buen tiempo, perdemos la visión, nuestro cerebro sigue intentando lanzar estos estímulos. Y entonces, más del 50% de los pacientes va a presentar cierto tipo de alucinaciones visuales. Y estas van a ser desde luces, algunos relámpagos, algunos halos de colores, podemos presentar como en la imagen semáforos o cositas blancas, manchas negras, y esas son alucinaciones visuales no complejas. Sin embargo, está bien descrito que podemos presentar hasta en un 17% alucinaciones visuales complejas, que en este caso se va a llamar síndrome de Charles-Bonnet. Y el síndrome de Charles-Bonnet está bien descrito por una pintora que en sus pinturas estampó cómo es que ella veía estas alucinaciones. Y si se dan cuenta, son alucinaciones complejas, o sea, son ojos complejos
completos los que ella veía. Y estas alucinaciones, para que nosotros podamos describirlas como el síndrome de Charles-Bonnet, tienen las características de que es un paciente consciente, que es un paciente que tiene pérdida visual bilateral, que no se relaciona con alucinaciones auditivas y que al principio puede pensar que estas alucinaciones son reales, pero después está muy consciente de que no son reales y de hecho muchas veces acuden solicitando una valoración para poder quitar estas alucinaciones porque les impide alguna actividad de su vida diaria. Algo muy importante es que por las características de las alucinaciones o del cuadro del paciente, solamente el 30% de los pacientes va a comentar la presencia de estas alucinaciones a los familiares o a su médico. El 70% de los pacientes ni siquiera lo mencionan. Y hay muchos pacientes que entran en un cuadro de ansiedad pensando que se están volviendo locos. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una pérdida visual bilateral, sí es importante que mencionemos esta posibilidad. La retracción social, ya la habíamos comentado, pero se da más que nada por no poder realizar las actividades de la vida diaria. Y aquí es cuando los familiares o los amigos o el médico de cabecera puede ayudar a contrarrestar estos efectos emocionales. Una persona que no tiene una función visual suficiente para realizar actividades él solo no está completamente desahuciado. Tenemos actividades o programas de rehabilitación visual que lo que hacen es que les permiten a ellos hacer actividades solos, ya no requerir a alguien más, conocer su entorno, saberse mover sin la necesidad de que alguien los esté guiando. Y bueno, les enseño un estudio que hicimos el año pasado sobre la calidad visual relacionada a pacientes operados en enfermedades vitreoretinianas. Como mencionaban, yo me dedico a retina y hicimos este estudio en el departamento de retina de mi hospital. Lo que se hizo fue valorar con un test de calidad de vida en donde se valoran 11 puntos en aquellos pacientes con retinopatía diabética, desprendimiento de retina regmatógeno y otras patologías de retina como agujero macular o membrana epirretiniana que no son de tan mal pronóstico, y estos pacientes que fueron operados. Lo que se mostró es que aun cuando las expectativas del paciente son superiores al pronóstico visual que nosotros les estamos ofreciendo en patologías como retinopatía diabética y desprendimiento de retina, la calidad de vida después de un tratamiento quirúrgico mejora en todas las patologías. Y eso quiere decir que aun cuando nuestro paciente tenga un problema visual irreversible, al tratarlo y dejarlo lo mejor posible, este paciente puede tener una calidad de vida mucho mejor y evitar enfrentarse a todas las patologías que acabamos de mencionar en este momento. Por mi parte sería todo y voy a invitar a la doctora Cristina Mendoza para poder discutir un poco más sobre el tipo de enfermedades que podemos tener y las opciones de tratamiento que podemos tener. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Cris. Hola. La doctora Cristina es igual cirujana oftalmóloga del Hospital Nuestra Señora de la Luz y ella tiene una alta especialidad en segmento anterior y una maestría en investigación. Entonces, ella también tiene mucha experiencia en esto y quisiera que nos dieras tu opinión, Cris, sobre lo que estábamos comentando de la calidad de vida en los pacientes que te has topado a lo largo de tu práctica. Sí, antes que nada, muy interesante tu ponencia, porque hay algo que de repente se nos olvida a nosotros como especialistas, que es la salud mental de nuestros pacientes, porque el decirle a un paciente o el percibir a un paciente con una mala visión conlleva también una afección anímica tremenda, no solo para los pacientes, sino para los familiares de los pacientes, porque se vuelve una persona vulnerable al tener algún defecto visual. Lo que hablábamos de esto es, acá lo importante es detectar cuáles son las bajas o las pérdidas visuales, que se mencionó mucho, las reversibles de las irreversibles. A lo largo de los años que llevo yo, tú puedes ver el deterioro que sufren los pacientes con pérdidas visuales de larga evolución, particularmente a lo que yo me dedico, las cataratas,
Las cataratas pueden presentarse a cualquier edad, pero el grueso de la población pues es arriba de los 60 años. Quizás se pueda precipitar antes por problemas como diabetes, particularmente en nuestro país, pero es población de edad adulta, joven o avanzada. En este tipo de pacientes, la pérdida visual progresiva conlleva dejar de lado actividades que antes sí tenían, pérdidas económicas e incluso marginación por parte de la familia. El grupo de edad al cual se ve afectado pues impacta más a gente de 50, 60 años con cataratas que tienen bajas visuales importantes, pues sus actividades se ven limitadas, no pueden manejar, no pueden trabajar, son quizás un poco disgregados de sus actividades, de su familia. Y la población más gruesa en mi área es los adultos mayores. Los adultos mayores a veces ya tenemos más pacientes porque, como lo que mencionaste, nuestra curva, aún a pesar del COVID, que ha sido la población más afectada por esta pandemia, pero siguen siendo los adultos mayores, ¿no? Somos más adultos mayores actualmente que hace 30, 40 años. Y en este caso, los adultos mayores es una población que a veces se olvida, es una población que se cree que por ya ser una persona, pues es el viejito, ¿no? Que no importa, ya no lee, o ay, se tropieza, es el tobillo, es esto. Y en realidad muchas veces son problemas visuales reversibles, que es algo muy importante. Verle la cara a un paciente con cataratas, que no son cataratas pequeñas, sino cataratas avanzadas conforme más edad tenga, que tienen visiones que cuentan dedos, movimiento de manos, y es gente que a veces vive sola o que se vale por sí mismo. Con simplemente operar un ojo, tú ves el rostro de un paciente antes y el rostro de un paciente después, y con ese simple hecho te puedes dar cuenta que le cambiaste la calidad de vida de esos pacientes. Tú ponle a un niño unos lentes, un niño operado de catarata congénita bilateral, ponle unos lentes y tú ves la cara de sorpresa porque le llega luz a la retina y por ende al cerebro, ¿no? Entonces, el impacto visual a nivel de la cuestión mental es impresionante porque se ha hablado muy románticamente, pero en realidad es literalmente la ventana que tiene el cuerpo para poder percibir las cuestiones pues, mentales, ¿no? Y poder materializarlas acá arriba. Sí, no, y es tan importante el grado de superación o de mejoría anímica que los ves, ¿no? Cuando llegan y llegan sin ganas de vestirse, sin ganas de bañarse muchas veces, con unos zapatos rotos, o sea, completamente desalineados. Y después de la cirugía es que cambian completamente, llegan perfumados, con ropa que quizás no es nueva, pero que ya se acomodaron ellos para verse más guapos, o sea, que ya se alcanzan a ver, ¿no? Es impresionante y creo que esto impacta demasiado en sus actividades y también en la familia, porque al final de cuentas, el saber que tu pues, familiar no ve y que pues simplemente está sentadito viendo, bueno, estando ahí sentado en la casa y cambia completamente a una persona que ya se quiere vestir, ya quiere salir, ya quiere manejar, quiere ver la televisión, quiere leer, es un cambio radical. Entonces, esto sí creo que es algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta. No solo tratar el momento de la depresión del paciente o el momento de aislamiento, evitar que se sobremediquen con ciertos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son muy, muy socorridas en esta edad, sí les cambia mucho. Entonces, creo que eso es algo bien importante y también quisiera mencionar que la relación que tú mencionaste, Cris, de la diabetes con la catarata es algo que no se menciona muy frecuentemente y creo que en nuestra población hay gente muy joven, gente de edad trabajadora, 40 años, 50 años, que ya tiene una catarata tan importante que simplemente se ponen en riesgo ellos y la gente alrededor. ¿Qué opinas al respecto de eso? Sí, la diabetes es una enfermedad muy compleja, no solo por la parte sistémica, que todos los órganos que se ven afectados, particularmente la parte visual, es
es un terreno muy escabroso porque te enfrentas a dos grandes grupos que son los pacientes con una pérdida visual reversible y los pacientes con pérdidas visuales irreversibles. Y son poblaciones que cuando empiezan a sufrir este tipo de defectos o de fallas visuales, pues mucho se asocia a, pues voy, me opero y vuelvo a ver y todo tranquilo. Sin embargo, estamos hablando de una enfermedad crónica, de una enfermedad que va a deteriorar y que va a dejar daños irreversibles conforme va pasando el tiempo, te controles o no te controles. Obviamente, si a más te controles, pues el daño va a ser menor, pero va a haber un daño siempre. Entonces, algo muy importante acá es concientizar a un paciente con diabetes que el compromiso visual va a estar en un porcentaje pequeño o grande y que puede existir, sí, bajas visuales reversibles, como es la catarata, que si tú lo operas, el paciente va a mejorar, hasta bajas visuales irreversibles, como pues las cuestiones en las que tú te enfocas, desprendimientos de retina secundarios a la enfermedad, de edema macular diabético, todos estos tipos de enfermedades que pueden llevar a que los pacientes no recuperen visión. Y lo que tú dijiste es fundamental. Cualquier paciente que haya visto y que deje de ver en un menor o en un mayor porcentaje es un paciente que siempre va a tener depresión. ¿Por qué? Y la depresión también conlleva a muchas cosas en comportamiento como agresividad con los médicos, con la familia, con la renuencia a los tratamientos. Nosotros nos valemos mucho de láseres, de inyecciones para tratar de frenar el deterioro a nivel de retina y en este tipo de pacientes esto suele ser muy, muy difícil de explicar porque ¿cómo le explicas a alguien que lo que tú estás haciendo es para que él ya no siga perdiendo visión, aunque su visión sea el movimiento de las manos, ¿no? Pero a veces no entienden que ese movimiento de las manos se puede ir a que algún día ni siquiera se dé cuenta cuando es de noche y cuando es de día. Entonces, acá la parte compleja es hacer entender a la población que no todo se resuelve con cirugía. Un gran porcentaje, afortunadamente, sí, pero hay un porcentaje que no y que es ese porcentaje que cursa los cuadros depresivos más severos y que muchas veces también nosotros como especialistas no los enfocamos porque si sabemos que alguien ya vio y dejó de ver, tenemos que encaminarlos porque en realidad va a sufrir, va a tener muchas alteraciones mentales. Y aquí creo que va un punto que justo estábamos comentando ayer en otra sesión. Creo que todos nosotros como personal de salud en general tenemos un trabajo bien importante. O sea, además de a lo que nos dediquemos, de intentar ayudarles en su salud, creo que no olvidar que no estamos tratando una parte específica del cuerpo, sino que estamos tratando una persona integral. O sea, que tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene actividades, tiene gustos, tiene deseos. Y que al darle una noticia como el simple hecho de ser diabético, tener degeneración macular, tener catarata, o sea, cualquier patología que ellos sientan como una pérdida de su capacidad íntegra, nos va a dar el inicio de un problema, un duelo, un sufrimiento, un grupo de ansiedad, un tipo de ansiedad, y que eso se puede apoyar también y que nos podemos apoyar en las terapias psicológicas, en la terapia psiquiátrica, en dado caso de que ya caigamos en un estado de depresión más profundo. Todo esto, y es insistirle a los pacientes que el pedir ayuda emocional no significa estar loco, ¿no? O sea, no significa ya haber perdido tu capacidad de poder soportarte tú solo, sino simplemente es querer sanar un poco mejor. Y que eso, como nosotros, como personal de salud, podemos insistirle al paciente también. Muchas gracias, doctora Ingrid. También tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si quiere que las hagamos en este momento. Sí, claro, sí. El doctor Mario Flores Jiménez comenta, buenas tardes. Con motivo de la pandemia se han suspendido las clases en preescolar y primarias. Doctora Ingrid, ¿considera que estos niños presentarán alteraciones en su coordinación visomotora al no realizar actividades manuales como dibujar, colorear o recortar? Muchas gracias, excelente ponencia. Y con respecto a la coordinación visomotora, conozco las pruebas
de Bender y de Rey. Saludos. Sí, claro, la coordinación visomotora es muy importante entre los 2 y los 11 años realizar este tipo de actividades. Y de hecho, este año que ha pasado, sí se ha visto pues varias situaciones en los niños. La primera es que presentan un grado mayor de ansiedad y de agresividad y que también están presentando alteraciones pues de coordinación, que es lo que hacían prácticamente en la escuela. Lo que se está intentando, que es lo que yo he visto con unos maestros igual de primaria, es que ellos están intentando mandarle a los padres las tareas por correo para que lo impriman y los niños puedan hacer sus actividades de cortar, colorear, pegar formas y todo en casa. Si nosotros no tenemos a las maestras a la mano que pueden hacer eso, nosotros lo podemos hacer en casa. Es bien sencillo, si compramos una bolsita de pasta o un pegamento, y poner a un niño a pegar figuritas en una hoja, a recortar esas mismas figuritas después, a pintarlas con un pincel y una acuarela, y eso les va a dar una coordinación un poco mayor y nos va a impulsar también el estímulo de la creatividad. Asimismo, creo que es importante mencionar que el estar tanto tiempo en la computadora se ha estado viendo en los niños que aumenta un poco el grado de miopía. Entonces, sí se recomienda hacer actividades fuera de la computadora, continuar con actividades como algún deporte, ya sea en casa, e intentar aventar una pelota, intentar jugar a correr tantito en los pasillos que tengamos, por muy pequeños que sean. Y esto hace que la función visual no sea completamente de cerca y también nos ayuda. Entonces, sí han sido las situaciones que hemos tenido ahorita. Hemos aumentado un poco el nivel de miopía en los niños de primaria y secundaria. Y yo espero que esto acabe pronto, porque si no es que vamos a tener un gran nivel de miopía. Muchas gracias, doctora. También tenemos un comentario del doctor Andrés Esperanza. Muy interesante, normalmente no asociamos los trastornos aparentemente triviales. Hace la acotación que al menos para quienes tenemos nuestras capacidades completas, y desde la medicina pues se comenta que no se hace medicina integral, entonces agradece que en esta sesión pues se les recuerde. Muchas gracias, doctor. También comenta, tan importante es la visión para los humanos, que los pacientes agradecen más al oftalmólogo por salvarle la vista que al cardiólogo por salvarle la vida. Sí, eso en ocasiones es verdad. Yo tengo pacientes que por ejemplo, un caso que tuvimos hace unas semanas fue una señora que llegó con un desprendimiento de retina seroso bilateral y veía solamente movimiento de manos. Y bueno, al preguntarle y explorarla completa, vimos que tenía un cuadro de preeclampsia. Entonces la enviamos directamente al hospital a que se internara. Ese día entró a cesárea. Afortunadamente su bebé y ella están perfectas. Y creo que llegó más feliz con nosotros que con su ginecólogo. Entonces sí es muy cierto eso. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de Cristina Avendaño que dice: nunca había tenido problemas con mi vista. Hace aproximadamente 1 año y medio me diagnosticaron trastorno de ansiedad. Ahora tengo problemas frecuentes con mi vista desde hace tiempo. ¿El hecho de padecer ansiedad puede ser el origen de mis problemas visuales? Muchas gracias, doctora. Esto es muy conocido y es verdad, sí se puede. La personalidad tipo A o el cuadro de ansiedad puede estar relacionado con patologías tanto en retina como en cristalino, que ahorita Cris nos puede explicar un poquito más. En retina podemos presentar algo que se llama coreopatía serosa central, y es la presencia de líquido justo debajo del área de mejor visión, debajo de la mácula. Y eso puede ser un trastorno que se vuelva crónico. Habitualmente es solamente un cuadro agudo, se quita el líquido y recuperamos la visión completa, pero está directamente relacionado con un episodio de ansiedad y con el trastorno. Entonces, si está presentando problemas visuales, sí la invito a que se revise, porque sí puede estar presentando este tipo de alteraciones. Cris, ¿un comentario de este? Sí, otra cosa también muy interesante que se presenta en los pacientes con ansiedad es la dificultad de enfoque. Empiezan a presentar dificultad particularmente para la visión cercana,
tratándose de gente menor de 40 años o en pacientes mayores a 40 años se agudiza tremendamente el problema de lectura o particularmente la computadora. Y va más asociado a que el cristalino empieza a tener problemas para enfocar. Entonces es muy importante esta parte. También hay, bueno, ya como un último comentario ahí, hay algo ahorita que se está viendo también, que es por el uso de aparatos electrónicos, específicamente el celular, porque lo usamos muy de cerca, nos lo ponemos muy cerca, y cuando estamos utilizándolos por mucho tiempo, es justo lo que mencionaba Cris, se hace como una alteración de la acomodación, del cambio entre visión cercana y visión lejana, y pierden esta capacidad de ver de lejos y de cerca, y entonces es que también empiezan a tener dificultad ahí. Entonces sí se puede. Muchas gracias, doctoras. También tenemos una pregunta. Ustedes en esta sesión comentaron o nos presentaron el vínculo de todas aquellas personas que tienen problemas pues con la vista y como consecuencia algún problema de salud mental. Pero ¿qué pasa cuando es a la inversa? Es decir, si les ha tocado atender pacientes con algún problema de salud mental y cómo pues ustedes tienen que intervenir con algún proceso quirúrgico, otra situación, ¿qué tan difícil es atender también a estos pacientes? Sí es complicado y de hecho está bien relacionado y se están haciendo estudios tanto, por ejemplo, en esquizofrenia y en Parkinson, en cuanto a las alteraciones anatómicas que se están encontrando en la retina y se cree que tiene un vínculo muy directo. Pero en cuanto al tratamiento de pacientes con enfermedades mentales que requieran una atención oftalmológica, muchas veces son por lesiones autoinfligidas. Entonces, pueden ser traumas que ellos mismos se hagan y esto ocasiona cataratas, desprendimiento de retina, y sí es una atención bien complicada porque a veces no se pueden revisar de primera mano y necesitamos entrar a exploración anestesiados. Creo que tú tuviste un caso, ¿no, Cris? Así. Sí, son pacientes complejos porque además requieren un abordaje multidisciplinario en nuestra área casi siempre y sí es difícil atenderlos porque cualquier cuestión puede detonar comportamientos complejos a veces no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a los problemas mentales. Y yo recuerdo perfectamente un paciente con esquizofrenia, pero estaba en una fase maníaca y él lo mandaron porque se golpeaba los ojos. Entonces tenía catarata y además querían descartar desprendimiento de retina, pero pues era un joven que se tiró en la puerta del hospital y no sabíamos cómo levantarlo porque pues estaba golpeándose, se quitó la ropa, todos estaban espantados. Entonces, es bien complicado y en realidad lo llevaban al hospital porque lo veían que se golpeaba los ojos, pero pues la parte más importante era corregir el cuadro de manía que traía en ese momento, que estuviera ya tranquilo y todo, y en un segundo tiempo, sabemos lo importante que es la visión, pero no era en realidad lo fundamental, ¿no? Pero pues se colapsó el hospital más de una hora porque no se sabía cómo manejar bien a este paciente. Es complicado, es muy complicado. Es muy complejo. Muchas gracias, doctoras. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Andrés Esperanza que dice que ¿a qué distancia es recomendable usar el celular, doctoras? Bueno, recomendable sería usarlo más o menos a unos 30, 40 centímetros, que es la distancia de lectura, 40 centímetros. Y sería lo más recomendable utilizarlo con una luz arriba, no directamente con la luz del celular, sino para estimular una luz aparte, o sea, si nos da directamente de arriba y así poder tener enfocado directamente el celular. Y de hecho esa es la misma manera en la que se debe de hacer la lectura, con una luz arriba que nos dé directamente sobre lo que estamos enfocando de cerca. Muchas gracias. Aquí tenemos también otro comentario de la licenciada Fabiola. Excelente información para tomar en cuenta. Me será útil para comprender más a mis alumnos cuando tienen acciones de distracción. Asimismo, es importante tener acciones de salud visual
cuando se usa en exceso los dispositivos electrónicos, como son el desviar la visión del dispositivo, hacer movimientos oculares en distintas direcciones, recomendación, pues lubricar los ojos, entre otras cosas. Gracias. Sí, de hecho, la Academia Americana de Oftalmología nos da una regla, se podría decir, que se llama regla 20-20-20, que ya tiene mucho tiempo y este año pues se ha utilizado más, que quiere decir que por cada 20 minutos de estar frente a un aparato, un dispositivo electrónico, al menos durante 20 segundos tenemos que enfocar un objeto a 20 pies, que son más o menos 6 metros, y eso con la intención de relajar este movimiento de la visión cercana y la visión lejana. Y sí, lo de parpadear un poquito más o usar lubricantes está completamente indicado. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una mano alzada del doctor Andrés Esperanza. Adelante, doctor. Buenas tardes, ya tiene activo su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Sí, me escuchan? Sí, doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias, de veras que salieron más preguntas de las que yo hubiera querido. ¿Qué creen que, pues sí, efectivamente, ¿no? A mí me hubiera gustado ser oftalmólogo, precisamente porque lo vi cuando estaba pasando por clínicas. Y sí, se agradece. Es tan importante la visión. Nosotros somos animales diurnos y por lo tanto es muy importante para el ser humano la visión, así como para el perro el olfato, ¿no? Y vaya, me quedé impresionado con oftalmo. Lástima que no pude. Alcé la mano porque yo tenía la información de hace mucho tiempo que para ver la televisión teníamos que ponerle una luz en la parte posterior del monitor. Y ahorita me dice al revés, que tiene que ser de mi espalda hacia la pantalla. ¿A quién le hago caso? Bueno, obvio, ¿no? Pero, ¿qué diferencia habría de tener esa luz posterior a la pantalla o la luz atrás de mí? Eso es más que nada... Ah, perdón. No. Si quiere, mientras, y ahorita le hago la otra pregunta, okay. por favor. Sí, es más que nada por cuestiones de contraste. Cuando nosotros ponemos una luz que va directo a nuestro ojo, lo que nuestro ojo hace es hacer una miosis y saturamos los fotorreceptores. Y entonces llega un momento en donde los fotorreceptores pierden la capacidad de lograr el contraste con la imagen. Y cuando lo hacemos al revés, iluminamos el campo, disminuimos el contraste de lo que estamos viendo y entonces se puede mantener una visión un poco más prolongada. Pero es meramente por contraste. Muy bien. Entonces, podríamos decir que se cansa más ahora sí, los conos, mentira, los bastones, se cansan más por ese contraste adicional que tenemos. Ok. Así es. Estaba viendo también lo del descanso cada 20 segundos. Se me hace cada muy... 20 minutos. Minutos, ya no, entonces ya hasta ahí. Muchísimas gracias, excelente ponencia y créanme que muy interesante y me hace hacerme más preguntas todavía. En una próxima ocasión los voy a molestar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, cada 20 minutos, 20 segundos de lejos. Muchas gracias, doctoras. También tenemos otra pregunta. Ustedes comentaron que cuando las personas tienen alguna intervención, se puede ver cómo a partir de eso su calidad de vida mejora y que incluso las expectativas y la forma de pues emocionarse con esta nueva oportunidad o esta oportunidad de volver a ver, pues es muy gratificante para ellos y me imagino que también para ustedes como profesionales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, también cuando, cuando hay una intervención por cataratas, ¿no? Pero que en este tipo de casos también las intervenciones quedan algunas veces a la primera, pero de repente vuelven a salir y pues hay como cierto desánimo en las personas, incluso hasta de ya no quererse hacer otra vez la operación por este tipo de situación. En esos casos, pues, ¿cómo lo manejan o qué es lo que habría que hacer para enfrentar también estas situaciones?
Cris. Particularmente el tema de las cataratas, nosotros nos enfrentamos a que muchas veces se cree más en lo que un vecino o un amigo le ocurrió a lo que tú le explicas a un paciente. Algo muy importante es que siempre se le tiene que explicar los riesgos que conlleva una cirugía, aunque es la cirugía más realizada a nivel mundial, la cirugía de catarata, que es una cirugía rápida, es una cirugía que sí conlleva riesgos de infección, de sorpresas refractivas, de que existe la posibilidad de que vuelva a utilizar lentes, de que requiera procedimientos quizá prontos o a corto plazo o a mediano plazo. Y sí es importante tomarse el tiempo de explicarles a los pacientes de que no es, de que una vez que operas tú un ojo lo tienes que estar vigilando de forma continua. El primer año tienen que ser por lo menos de 2 a 3 visitas y después por lo menos anualmente para verificar que si la catarata una vez que tú la quitas ya no vuelve a reaparecer, pero existe algo que le denominaron catarata secundaria hace mucho tiempo, aunque ya se le quitó ese nombre, que es que la bolsa en la cual pones el lente se opaca. Entonces, con un procedimiento bastante sencillo, que también lleva algunas pequeñas comorbilidades, tú das láser en la bolsa en la cual pusiste el lente y el paciente vuelve a recuperar su visión, ¿no? Sin embargo, si tú no le explicaste al paciente que tiene que regresar a verte, pues el paciente va a asociar la pérdida o la baja visual con que le volvió a aparecer la catarata y pues por ende ya es una renuencia, ¿no? Y lo asocian a que si además el vecino fue al hospital, le dieron láser y se quedó ciego, tú le dices, le voy a dar láser y es otro tipo de láser completamente diferente en otro sitio del ojo que tiene un objetivo completamente diferente, pero él escuchó la palabra láser y automáticamente ya fue, no voy porque me voy a quedar ciego. Entonces, esa es la parte importante, labor también de nosotros y a veces labor de que a veces acude un familiar a una consulta en la que le explicas cosas, a veces acude otro familiar, a veces otro familiar, entonces la información se dispersa quizás mucho y quedan difusas muchas de estas ideas. También creo que bien importante es la información, ¿no? O sea, si no les das la información completo, el paciente va a tener expectativas que no son. Entonces, sí tenemos que dar toda la información. Muchas gracias, doctoras. Por último, para cerrar esta sesión, doctoras, ¿algún comentario que quisieran agregar? ¿Algo que no les hayamos preguntado? ¿Algo que quieran puntualizar, que consideren importante para los participantes, doctora? Sí, bueno, a mí me gustaría cerrar con la solicitud a todos los que nos están escuchando de acudir a sus revisiones, igualmente mandar a sus pacientes a su revisión oftalmológica. Yo sé que no es lo primero que le vemos al paciente cuando llega muy grave, pero al final de cuentas, como vimos, si dejamos esa parte al lado, el paciente va a tener muchos más problemas después, porque lo que es crónico muchas veces ya no se puede componer, al menos a nivel de retina o a nivel del nervio óptico, que sí son dos estructuras que se puede prevenir, pero ya no se puede componer. Entonces, sí les pido eso, de que si tienen pacientes diabéticos o hipertensos o añosos, que los envíen a revisión. Sí, y igual reafirmando que la calidad de vida a veces se nos olvidan pues, cosas, te estás enfrentando a pacientes con otras comorbilidades o de edades muy avanzadas, pero mejorando cuestiones tan pequeñas como quizás cambiarle unos lentes, quizás corregir una catarata, dar una inyección en el momento adecuado, aplicar la inyección intravítrea en un momento adecuado con alguna generación macular, puede hacer la diferencia y la calidad de vida a cualquier edad es vital. Yo me enfoco mucho en la gente de la tercera edad porque a veces dicen, no, ya está viejito, ya para qué lo operan. En realidad les cambias la vida y tú puedes ver la mejoría de comportamiento en este tipo de pacientes.
Muchas gracias. Pues con este tema, como bien lo decía el doctor Andrés Esperanza, pues nos recuerdan también el punto de vista de ver a la medicina de manera integral, ¿no? Y cómo a partir de la oftalmología, como ustedes mismas lo decían, el trabajo multidisciplinario, pues con otras disciplinas para poder hacer una mejor atención en beneficio de los pacientes. Y también el tema de la comunicación tan importante, ¿no? El cómo informamos y el cómo decimos, porque al final las expectativas sobre una mejoría en nuestra salud siempre son altas. Entonces, pues la invitación justo para todos los médicos, también tanto de enviar a sus pacientes, pero también de comunicarles de la mejor manera para que las personas estén conscientes de los alcances, pero también de los límites. Bueno, también no queremos pasar por alto las felicitaciones que bastantes personas les hacen por el chat. En general, felicidades, un tema muy importante. Y quiero comentar el de Blanca Estela Zamudio, muchas felicidades, solo puedo decir que la vista es muy importante y le damos poco valor. El doctor Julio Suero Padilla, felicidades doctora, es una ponencia muy específica y concreta de un tema muy importante, la salud visual. Pues entonces, les agradecemos nuevamente su participación en esta sesión, doctoras, por acompañarnos. También a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros, muchas gracias. Como saben, nos vemos la próxima semana y el próximo martes vamos a tener medicina nuclear y el COVID-19, entonces pues los esperamos. Gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.